Muy buenos días, bienvenidos a este bloque referido a la proyección internacional de Perú del sexto curso de Derecho Internacional Contemporáneo organizado por la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Les saluda Luciana Cumpa García Naranjo, directora ejecutiva de la SPDI. El día de hoy tendremos tres charlas, todas referidas a la temática de bloque, y en primer lugar voy a brindarle el uso de la palabra a la doctora Daniela Malapi Hernández, quien es directora del presente curso. Buenos días, doctora. Gracias, doctora Kumpa. Para mí es un enorme placer darles la bienvenida al último bloque de la sexta edición del curso de Derecho Internacional, evidentemente honrados con la presencia del profesor Elvin Calcaño Ortiz, quien nos ha distinguido con su participación, por su amable aceptación también en esta sexta edición. Agradecemos desde ya su presentación, evidentemente en nombre de nuestro presidente, el embajador Óscar Magurtua de Romaña, y con su permiso voy a permitirme presentarlo muy brevemente para dar inicio a la ponencia. Elvin Calcaño Ortiz es politólogo, analista internacional y escritor con formación académica en la Universidad Interamericana de Puerto Rico y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Asimismo, es máster en teoría política por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido investigador en el Centro Interamericano para el Estudio de las Dinámicas Políticas, ex coordinador de publicaciones y actividades académicas de la Escuela Diplomática del Departamento de Estado de Puerto Rico, y en Ecuador fue asesor del rectorado y director de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Educación, editor y compilador de los dos primeros libros de la Escuela Diplomática de Puerto Rico y autor de diferentes publicaciones académicas. Le damos la bienvenida y le dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias en primer lugar, por la invitación a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, Daniela, Luciana, con todas las personas con las que he estado en contacto para llegar a este momento. Gracias a todos los presentes por, ¿no? por darme el honor también de dirigirme a ustedes. Eh, Les hablo desde Santo Domingo, República Dominicana. Soy dominicano, si bien he vivido en varios países de nuestra región, de América Latina, en Europa, en Estados Unidos también. Aparte de la academia, me dedico a la consultoría política, una actividad a la que le dedico mucho tiempo en mi vida actualmente, la mayor parte del tiempo se puede decir, trabajando asesorando a algunos gobiernos, campañas políticas. Dado que por las cosas que vamos a estar hablando brevemente a continuación, pienso que es un ámbito muy importante hoy día también tenerlo en cuenta, porque desde ahí se puede, primero que se puede intervenir directamente en el impulso de nuestras democracias, como por otro lado se obtiene mucha información, tanto para la otra parte académica a la que me dedico, como para eh, conocer en sentido general, ciudadano, si se quiere, por dónde van nuestras sociedades. Y bueno, como se mencionaba en la pequeña presentación, soy politólogo, estudié también economía en la carrera. Me he dedicado a la investigación, a escribir, participar en los debates en las redes sociales, que es otro ámbito muy importante que también lo vamos a tocar en breve, y entre otras actividades. Lo que les voy a estar comentando hoy es una pequeña presentación que la pondré en unos minutos. Vamos a partir de la pregunta de qué es lo que amenaza en nuestra región latinoamericana hoy, la democracia y la gobernabilidad, pero sobre todo la democracia. Y antes de pasar a la presentación, quisiera dar un marco desde el cual vamos a partir, un marco conceptual para hacer el abordaje de esta temática que planteaban. Ya ustedes llevan, ¿no? varias sesiones en el curso, por tanto, trataré de abrumarlos lo menos posible y que asimismo pueda haber, sea algo lo más digerible posible en ese sentido.
Hay una serie que creo que es importante destacar, eh, una serie de convicciones que son convicciones eh, personales, pero que las he ido tratando de confirmar dentro de lo posible y dentro, considerando realmente en el campo como un campo como el de la política y el de las ciencias sociales, hablando más epistemológicamente, eh, lo limitado que realmente pueden ser las confirmaciones en esos ámbitos, eh, pero que las he tratado de confirmar, que son convicciones relacionadas a eh, dónde está la democracia hoy en nuestra región, que me parece que está muy lejos. Quiero decir, el peligro a la democracia, la amenaza a la democracia, está muy lejos de lo que nos dicen mayormente los medios de comunicación, los sectores hegemónicos en cuanto a su capacidad de intervenir en la discusión pública, tanto en las plataformas de comunicación convencionales, vamos a decir, como las digitales, que están muy entrelazadas. Es algo con lo que yo trabajo muy profundamente, el vínculo entre redes sociales, discursos públicos y cómo se interviene en las percepciones ciudadanas que se construyen y luego en los comportamientos electorales. Es un tema que lo estudio muy a fondo en por lo menos unos 6 países de la región y hay un entrelazamiento muy importante. No es verdad la convicción, percepción que suele haber de que, bueno, las redes sociales y la gente es autónoma, dice, no. En redes sociales la gente reproduce marcos generales que ya están construidos en otros lados. Eso es lo que son las redes sociales hoy día, fundamentalmente. Digo esto porque creo que es importante para lo que luego voy a ir desarrollando a lo largo de esta charla, ¿no? Esta presentación. Y, eh, y otra cuestión de convicción, y creo que es muy importante, es que no existe la neutralidad en nada que tenga que ver con política. No existe, no es posible. Y eso también es otro elemento que en la sociedad de hoy tiende a circular con cierta regularidad y con cierto, digamos, ya instituido como sentido común, ¿no? De que, bueno, hay que ser neutral. Otra gente dice, quiero políticos que no dividan. Eso es con todo respeto, es una tontería. No existe política que no divida. La política lo que hace es que refleja la división que está ya en la sociedad. La política le da cuerpo a eso, en el nivel de la política, ¿no? Como vamos a ver más adelante, que tiene que ver con el nivel institucional y de las identidades colectivas. Eh, yo creo que es muy importante, menciono esto, me parece que es sumamente importante salir lo más que se pueda de ese tipo de definiciones porque parten de una concepción eh, antipolítica, despolitizante, que no abona a la defensa de la democracia en el contexto de las sociedades hoy día, en este caso no de las sociedades latinoamericanas. Entonces, dicho eso, les mencionaba, quiero partir de un mínimo marco conceptual antes de que pasemos a la presentación, donde vamos a hablar directamente del asunto de la democracia, ¿no? ¿Qué amenaza la democracia en América Latina hoy día? Eh, Son 3 puntos que quisiera desarrollar rápidamente en relación a ese tema del marco conceptual desde el cual vamos a partir. El primero es qué es la política, ¿no? Desde qué definición de política estamos partiendo. Eso es sumamente importante, como explica, ¿no? Uno de los grandes maestros de la política, Gianfranco Pasquino, en un libro seminal de 1962, que es una compilación de cátedras que él había desarrollado sobre el asunto ¿no? del estudio de la política, metodologías para el estudio de la política. Bueno, de la definición de política que nosotros que parto está muy relacionada a 2 autoras que tienen el mismo nombre por casualidad, Hannah Pitkin y Hannah Arendt. Hannah Arendt en la década del 60, ya la última Arendt, había escrito un libro muy importante que pasó desapercibido al principio cuando se escribió, luego adquirió cierta relevancia, notoriedad, que es un libro que se titula ¿Qué es la política? Allí Hannah Arendt, ¿no? Hace una reflexión enfocada en lo que había ocurrido unos años antes, durante el Holocausto. Ella como judía alemana que se había trasladado a Estados Unidos en el 1956 aproximadamente, 1952 exactamente, y
no se pregunta qué es la política a la luz de lo que había ocurrido, ¿no? El holocausto, la masacre. Bueno, ahora estamos viendo una masacre, ¿no? En vivo y en directo en Medio Oriente. Entonces ella se preguntaba qué es la política, ¿no? Y partía de una definición donde ella decía, bueno, la política es el actuar entre muchos y la política hay que hacer una distinción entre el sentido de la política y los fines de la política. El sentido de la política es lo que se manifiesta cuando hacemos política. En el sentido clásico del término, ella se trasladaba hasta Grecia, ¿no? La Grecia del siglo V antes de Cristo, la Grecia, ¿no?, de Pericles, donde hubo un periodo corto de democracia. Grecia no fue una sociedad democrática, por muy poco tiempo. La democracia vuelve y renace es a partir del siglo XVIII con el individualismo metodológico en Occidente, que eso es otro tema que tal vez lo toquemos en algún momento. Y entonces ella señalaba que cuando se hace política se es libre porque nos permite actuar entre muchos y relacionarnos entre personas libres. Entonces, eso que hacemos cuando nos articulamos colectivamente de cara a los intereses comunes es la política, ¿no? Y lo que ahí se manifiesta es la libertad en el sentido de la isegoria clásica, ¿no? De poder hablar entre libres y entre iguales. Y luego ella diferenciaba eso de los fines de la política. Las sociedades actuales, y ella ahí teniéndonos como contraluz el tema del holocausto, ella decía, la perversión de la política en esta sociedad tiene que ver porque confunden el sentido con los fines y han puesto los fines por encima del sentido de la política. Entonces, sociedades que generan esa confusión convierten la política en un instrumento de muerte, ella decía, porque en búsqueda de una supuesta libertad, bueno, se hace de todo, entre ellos matar, eh, hacer muchas monstruosidades, ¿no? Ya que hay esa confusión. Otra autora importante para esta definición que hago es Hannah Pitkin, ya decía, donde ella hace una definición de política que dice política es distribución de bienes y valores dentro de una sociedad. Esta es muy importante, esta definición, para lo que vamos a ver, porque cuando hablamos de distribución de bienes y valores, surge lo que dice otro autor, Norberto Bobbio, un autor que para mí es muy importante, para mi formación fue sumamente importante, y Norberto Bobbio dice que determinar el criterio mediante el cual se hace esa distribución de bienes y valores, sobre todo de bienes en el sentido muy fáctico del término dentro de una sociedad, ahí es que está como el meollo del asunto, ¿no? En toda sociedad, en Perú, en República Dominicana, Guatemala, Argentina, Brasil, Venezuela, no todas las sociedades del mundo, el meollo de su conflicto interno político, hay conflicto político o sociopolítico al interior de toda sociedad, y el Estado no es otra cosa que una cristalización, el Estado de cada sociedad, de ese conflicto, ¿no? En términos de la dirección y la forma en que tome cada Estado. Entonces, ese debate que hay, esa lucha entre intereses, entre visiones, concepciones, por cómo se van a distribuir esos bienes y valores, es la política de cada sociedad, ¿no? Toda sociedad conocida. Entonces, ese marco conceptual, como decíamos, de qué definición de política partimos para nuestra reflexión sobre lo que amenaza hoy día la democracia y por tanto la gobernabilidad en América Latina es muy importante. El otro es el asunto que tiene que ver con, y está muy relacionado, acabamos de decir, con las reglas del juego democrático, ¿no? Que decía Norberto Bobbio, que es el autor que más le dedica Norberto Bobbio, otros autores como Robert Dahl, Castoriadis también le dedicaron mucha atención a esa cuestión. Robert Dahl desde su, ¿no?, categoría de la poliarquía eh, y demás, que es el asunto de las reglas del juego, ¿no?, de una sociedad. Las reglas del juego político son en lo que tiene que ver con la democracia y con la gobernabilidad. Hay dos tipos de reglas del juego, fundamentalmente. Aquí supongo la mayoría son abogados, estudiantes de derecho, juristas, ¿no? Entenderán de eso bastante.
las reglas regulativas y las reglas constitutivas, ¿no? En política, en lo que concierne a la política, la democracia, la gobernabilidad, los estados, las reglas del juego son constitutivas, es decir, definen la forma en que se desarrolla y se despliega la competencia política entre actores, ¿no? Y cómo se definen las leyes, cómo se definen las mayorías, minorías, cómo se puede cambiar gobierno, cómo se pueden cambiar instituciones, etc. Y son constitutivas porque no existe el comportamiento político en consecuencia electoral, democrático, en el interior de una sociedad sin esas reglas. Esas reglas definen cómo luego se desarrolla ese tema, ¿no? En una sociedad. Por ello son constitutivas. Y el acuerdo, dice Bobbio, que lo mencionaba, que es muy importante, que el acuerdo sobre las reglas del juego es lo que en una sociedad pluralista, donde hay choques entre intereses, entre concepciones, y si le agregamos en el caso latinoamericano, hay complejidades de carácter étnico, de grupos sociales definidos por territorio, por digamos, las estructuras coloniales, como decía Aníbal Quijano, ¿no? Gran autor peruano, de la teoría o la perspectiva de colonial, un punto de vista sociológico, ¿no? Que él lo trabajaba. Eh, esas complejidades se añaden en el caso latinoamericano y dentro de ellas es que en nuestros países se tiene que definir, y se va definiendo, ¿no? En el día a día, se va desarrollando en el día a día el asunto sobre las reglas del juego. Porque decía Bobbio que en una sociedad muy diversa, donde hay tantos intereses, tantas luchas, tantas contradicciones, esas son las reglas del juego donde nos podemos poner fundamentalmente de acuerdo, no en los valores. Entre una persona conservadora y una persona de izquierda, entre una persona eh, ultraconservadora o un radical de izquierda, no se van a poner de acuerdo nunca en términos de los valores, ¿no? Porque ahí sus diferencias son sustanciales. En tanto que sí pueden acordar unas reglas del juego, que son los acuerdos mínimos que se dan en una sociedad democrática, para definir cómo, ¿verdad?, puede desarrollarse el curso político, democrático de la sociedad, ¿verdad? Cómo se da en el aspecto formal, ¿verdad? Cómo se define la manera en que se da esa distribución de bienes y valores comunes. Perdón, decíamos hace un rato. Y tercero y último, de este marco conceptual que les señalaba, está el asunto de la distinción entre la política y lo político. Este es un tema, uno de mis temas, debo confesar, favoritos en el tema en el ámbito de la teoría política, que me dedico más de la parte académica, y es la cuestión hay dos grandes formas de establecer esta distinción entre la política y lo político. Una es de Carl Schmitt, ¿no? Para muchos el gran teórico político del siglo XX, que luego se convirtió en un autor maldito, ¿no? Como dice Villacañas, famoso filósofo español, porque Carl Schmitt fue miembro del partido nazi, incluso tenía el carnet, pagaba su mensualidad como miembro del partido nazi alemán. Luego, cuando cae el nazismo en el 1945, ¿no? Al final de la Segunda Guerra Mundial, él obviamente se distancia y inició un periplo que lo llevó a España, incluso vivió allí algún tiempo. Es un autor extremadamente interesante, que creo que es fundamental leer. Y él tiene un libro que se titula, bueno, él tiene dos grandes libros, o tres. Uno es su libro de teología política, el otro es su otro libro, es un libro sobre la crisis del parlamentarismo. Y el tercer libro, que es el que me gusta mucho y porque da muchos elementos importantes para entender la política, se llama, eh, se me va el título ahora, me suele pasar a veces, pero el concepto de lo político se titula ese libro, el concepto de lo político de Carl Schmitt. En este libro, Carl Schmitt hace una distinción que es fundamental, que es entre qué es la política y qué es lo político. Lo político
vamos a decir, es en el sentido de Carl Schmitt, que para él es lo que constituye a un pueblo políticamente, es las concepciones. Tiene que ver con las concepciones que conciernen a un ámbito ontológico. Y esas concepciones, ¿verdad? Tienen que ver con una serie de valores, de elementos identitarios. Para Carl Schmitt, que eso, claro, hacía de su teorización un poco peligrosa. Él señalaba que el momento donde se constituye un pueblo políticamente hablando, en su sentido fuerte, es cuando establece quién es su enemigo, ¿no? Y él hablaba ahí de la relación amigo-enemigo. En el contexto de esa relación amigo-enemigo, que los pueblos se constituyen políticamente y en última instancia, cuando deben de definirlo de manera, en última instancia, valga la redundancia, es a través de la guerra, él decía, cuando deben definirse políticamente como última consecuencia. Entonces ahí en lo político están los elementos que constituyen identitariamente un pueblo y que le dan una concepción, ¿no? Y que a través de esa concepción los pueblos definen sus proyectos colectivos impulsados hacia futuro, ¿no? Y ahí en ese marco el gran autor Carl Schmitt, eh, desde ahí se diferencia lo que es el ámbito de la política. El ámbito de la política es el ámbito más, no más, sino que el ámbito de la política es el ámbito institucional. Por lo tanto, lo político es lo que, donde se constituyen las concepciones que a su vez le dan forma a la política. La política es la forma en que cristaliza institucionalmente, materialmente, lo político dentro de una sociedad. Hay otra definición más vinculada a autores como Ernesto Laclau, que señalan de lo político es lo que queda fuera del sistema y se constituye al exterior de él, identidades que se constituyen al exterior del sistema, partiendo del principio de que todo sistema, todo orden político, deja cosas fuera, porque no es neutral. Es una decisión que toman las sociedades cuando, por ejemplo, elaboran y establecen una constitución, dejan cosas fuera. Dicen esto no, esto sí. Eso que va quedando fuera se va constituyendo como lo político en la medida de que efectivamente queda fuera y la política, que es lo que queda al interior del sistema, es lo que lo político en situaciones eh, extraordinarias, decía Leclerc, que él le llamaba, ¿no? Cuando se dan condiciones, lo que él decía ya en el 2005, al final de su vida intelectual, el libro más famoso de él, que se llama La razón populista, él decía que lo político es lo que se constituye en momentos donde hay una crisis destituyente y esa crisis destituyente se la balanza sobre la política y monta otro nuevo sistema. Instituye, por tanto, de lo destituyente se pasa a lo instituyente. Es muy importante esto de lo político y la política porque cuando hablamos de democracia y de gobernabilidad tenemos que tener contemplado ambos ámbitos, ¿no? Esos dos ámbitos, el de la política y el de lo político, para poder ver bien y entender de qué hablamos cuando nos referimos, perdón, a una crisis de la democracia y en consecuencia o una crisis de gobernabilidad. Bueno, dicho eso, esos tres elementos que traes a colación, que es la política, el elemento de las reglas del juego y de la política y lo político, vamos a pasar ya directamente al asunto de a la presentación. Podemos ponerla por aquí, ¿verdad? Si me pueden confirmar si está ya la presentación, si se ve. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, señor doctor. Oh, perfecto. Bueno, vamos a ponerla aquí. Ahí, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que amenaza la democracia eh, y la gobernabilidad en América Latina hoy? Esta es la pregunta, ¿no? Que nos organiza la reflexión que vamos a estar haciendo en lo adelante con esta breve presentación. Bueno, vamos a hacer una precisión de lo que es la democracia en la historia, porque hoy día en el debate público, sobre todo ahora no con la injerencia, la presencia, la centralidad de las redes sociales, se dice cualquier cosa, literalmente, en el peor sentido del término, y bueno, cualquiera dice lo que sea y si se hace viral, bueno, pues eso se convierte en verdad.
Y no, hay que distinguir ámbitos y tener precisión en los conceptos para no decir efectivamente cualquier cosa y terminar oscureciendo más que aclarando, ¿verdad?, los debates cotidianos. Entonces, o la democracia en la historia, breve, la democracia antigua y la democracia moderna, es la gran distinción que en los últimos 200 años, desde aquella famosa reflexión de Benjamin Constant, pero incluso antes con Montesquieu, que era la reflexión en Montesquieu desde una perspectiva republicana, Constant desde una perspectiva del individualismo metodológico, respecto de qué es la democracia moderna. Ellos se planteaban qué era la democracia antigua referida a Grecia, ¿verdad? Bueno, la democracia antigua era de participación directa. Los griegos, ¿no?, se reunían en la famosa eclexia, y allí era donde decidían de manera asamblearia, con la participación de la gente directamente participando, se decidían, ¿no?, los magistrados, que eran como una suerte de gobernantes temporales, y se definían los grandes asuntos públicos, las declaraciones de guerra y una serie de asuntos que eran centrales en aquella sociedad, el pago de impuestos, etcétera, la celebración de las Olimpiadas y demás. Que tenía una concepción holística, la democracia antigua, es decir, partía de una visión de que la sociedad, la polis, estaba articulada al universo, ¿no? Estaba inscrita dentro de una escala de ese tipo, y por lo tanto tenía que ver con todo lo que ocurría en la polis, tenía que ver a su vez con todo lo que ocurría en los diferentes niveles de la vida. Ellos tenían una concepción también, por tanto, antropológica de la política, que es muy diferente a la moderna. De ahí el animal, ¿no?, el sum politikon, el animal político de Aristóteles, de Platón, no es otra cosa que el ciudadano, que no es otra cosa que la convicción de que la persona se hace como tal persona, es en la polis, interactuando, haciendo política. Son muy distintos a las sociedades de ahora, ¿no? Y era una democracia de escala reducida, era una democracia murallas adentro, en Grecia, ¿verdad?, donde coexistía con esclavos, las mujeres no tenían ninguna participación, y había una serie de ciudadanos que, según algunos estudiosos, más del 70% de la gente que constituía aquella sociedad no podía ser política. Es decir, no eran ciudadanos libres de cara a la polis, no podían ir a la iglesia. En tanto que la democracia moderna, cuando hablamos de modernidad política, fundamentalmente estamos hablando del siglo XVIII hacia acá, por tanto, unos 200 y tantos de años. Y en la democracia moderna la participación es indirecta. Participamos a través de representantes, ¿verdad? El Congreso peruano, el Congreso de aquí, el de Estados Unidos, el de diferentes países, son los representantes de la gente que los elige a través de su votación. Y se entiende que esos representantes van allí a defender los intereses generales de las personas, etcétera, digamos formalmente. Pero no es directa. Los ciudadanos no hacemos política en la sociedad actual, sobre todo por una facticidad del sistema capitalista que no permite que la gente pueda tener tiempo para algo así, para hacer política directamente. La gente tiene que desarrollar actividades para subsistir que le impiden, ¿verdad?, dedicarse a tal cosa. Una concepción individualista de la sociedad, parte de lo que ya hemos mencionado, el individualismo metodológico. Por eso dice Bobbio que la democracia empieza a valorarse bien a partir del siglo XIX, y es porque se partía en el siglo XIX de una visión individualista. Entonces, democracia tenía que ver con individuos. Y ahí empieza a valorarse bien y se articulan democracia y liberalismo, lo que da lugar al Estado liberal y después al Estado de Derecho, tal como lo conocemos hoy día. En Grecia, en la antigüedad, la democracia era bastante rechazada. A Platón y Aristóteles consideraban, sobre todo Aristóteles, la democracia una degeneración. Mientras que Platón en sus tipologías, bueno, más matizado, la consideraba un tipo de tipología legítima, pero que preferiría el gobierno en todo caso aristocrático, ¿no? El gobierno de los aristois, de los pocos. Mientras que la democracia era el gobierno de la muchedumbre, de las masas, etc. Es en la modernidad que la democracia se valora bien, que eso es una cosa importante porque la gente cree hoy día que la democracia siempre ha sido bien valorada, ha sido la aspiración de la humanidad. Es muy cortito el tiempo en términos históricos en que la democracia ha sido bien valorada por la gente.
y con sentido mayoritario, sobre todo, ¿no? De los grandes autores, digamos, la gente más influyente. Y la democracia moderna es de una escala amplia, porque él está a escala de los estados-nación, desde, ¿no? Desde Westfalia en 1648 en Europa, que se empiezan a definir los estados de escala nacional, territorial, tal como lo conocemos hoy. Bueno, la democracia tiene que ver con estados muy grandes, muy amplios, con territorios grandes, grandes poblaciones, etcétera, distinto a Grecia, que era la democracia en una ciudad, y aún dentro de esa ciudad con un poquito de gente que era la que podía participar. Es otra cosa, la democracia. Por lo tanto, dicho lo anterior, la democracia hoy amenazada, y visto esto desde la perspectiva de la gobernabilidad, es la democracia liberal, la que está hoy amenazada. Eh, la liberal, que como decíamos, es la democracia liberal, es el producto del reconocimiento de los derechos individuales desde la perspectiva ¿no? del naturalismo desde el siglo XVII y XVIII, y a partir del reconocimiento de esos derechos individuales se le puso límites al poder del monarca, se le quitó por tanto el monopolio del poder, y ese poder se le fue transfiriendo históricamente a los pueblos a través de un conjunto de instituciones, leyes, etcétera. Y de ahí nace el Estado liberal. Luego del Estado liberal se pasa al Estado democrático, y después del Estado democrático al Estado social, y del Estado social ya al Estado, como lo conocemos hoy, del derecho, participación universal, sobre todo en su aspecto formal. Otra cosa es en el aspecto sustancial, ¿verdad? Que tiene que ver con otros elementos que los podríamos tocar, los vamos algunos a tocar de soslayo más adelante. Por lo tanto, las dos grandes tradiciones ¿no? del lenguaje político, esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de amenazas a la democracia y la democracia. Uno es el lenguaje de la virtud, que es el lenguaje republicano. Yo personalmente me siento muy identificado y cercano con ese lenguaje político de la virtud republicana. Creo que es uno de los elementos preocupantes de las sociedades de hoy, de las tragedias de las sociedades de hoy, es que se han desvinculado del lenguaje de la virtud cívica, la virtud republicana, el lenguaje republicano de lo común, lo público, en virtud de un individualismo vacío, que en mi opinión es lo que se ha instalado en la sociedad de hoy. Eh, el lenguaje de la virtud y el lenguaje de los derechos. El lenguaje de los derechos es el lenguaje liberal, no es el lenguaje político liberal, el que da lugar a las instituciones liberales, en el sentido moderno que hemos ya incidido, y, eh, y por tanto el que configura en buena medida la sociedad de hoy. La sociedad de hoy, esto es importante saberlo, sobre todo porque hay sectores políticos en países como Argentina, ¿no? Que se abanderan de nosotros defendemos la república frente al populismo. Bueno, eh, puede ser que lo que le llaman populismo en algunas sociedades, no en todas, pero puede ser que, a lo que le llaman populismo esté más cerca del republicanismo que esos discursos que se abanderan hoy día de la defensa, digamos, del republicanismo. Porque el lenguaje político moderno, el que estructura y configura la sociedad actual, es un lenguaje liberal, es un lenguaje de limitación del poder del Estado, y eso fue dejando detrás, como explica el profesor Pollock, uno de los grandes teóricos de la Universidad de Oxford en Inglaterra, eso fue dejando detrás el lenguaje de lo que Habermas a su vez llama la democracia en su sentido fuerte, que es la democracia como participación en la definición de los asuntos públicos. El ciudadano moderno se fue cada vez retirando más de su ámbito privado y dejando eh, eh, que sean otros, ¿verdad?, lo que hagan la política y demás. Y en la medida de que se fue retirando ese ámbito privado, se fue perdiendo, por tanto, el lenguaje de la virtud cívica, que era el lenguaje de Maquiavelo, por cierto, que es un autor que ha pasado, se ha hecho famoso porque no el padre del cinismo político es una tontería. Sobre todo, Maquiavelo era un autor que primero funda la ciencia política moderna y la ciencia política propiamente dicha, porque es quien primero empieza a estudiar la política como es y no como debería ser. Los griegos tenían un lenguaje ético de la política, ¿no? ¿Cómo debía ser la república? Decía Aristóteles, por ejemplo. Bueno, Politeia y todo esto. Llega Maquiavelo en
la Italia del siglo XIV, ¿verdad? Siglo XIV, casi siglo XV, mejor, XIV y XV, y empieza a estudiar el fenómeno político como es, la política según sus reglas internas propias. Y ahí nace la ciencia política, ¿no? El análisis objetivo de la política como es. La democracia como solución y problema, esto es una noción de Alexis de Tocqueville, un autor muy importante del siglo XIX, que escribió uno de los libros más importantes de la historia del pensamiento político, que es el libro que se llama La democracia en América, un libro de 1842, donde Tocqueville, luego de haber pasado por Estados Unidos, vuelve a Francia, su país natal, y empieza a reflexionar sobre lo que había visto en aquella democracia y la compara con lo que estaba ocurriendo en Francia, que era una Francia muy turbulenta en aquellos años, que era la Francia post-revolución, ¿no? Donde la Francia del cesarismo, del cesarismo de Napoleón III, de los golpes de Estado aristocráticos, de las comunas y todo eso, ¿no? Y él empieza a reflexionar en términos de por qué en Francia no acaba de instalarse la democracia y en Estados Unidos se instaló. Estamos hablando en el siglo XIX. Y él hace esta reflexión. En ese libro, eh, Tocqueville señala una cosa que él dice que la democracia es un problema y es una solución. Es una solución porque permite construir un procedimiento que permite acercarse a sus fines, a sus ideales. Esto no es tanto de Tocqueville, esto es más de Norberto Bobbio, esta idea, pero yo la recojo de lo que dice Tocqueville, que no lo menciona así explícitamente, pero habla de ello. Y luego, es un problema la democracia porque al ser estructuralmente inestable, como dice Rosanvallon, no cumple nunca lo que promete. Por lo tanto, en toda sociedad hay una crisis de la democracia. Esto es muy importante cuando estamos hablando ahora, ¿verdad?, de democracia y gobernabilidad. En toda época, todas las generaciones llegan a la conclusión en algún momento de que la democracia está amenazada, de que está en crisis. Porque es que la democracia es así, la democracia es débil. La democracia hay que mantenerla día a día por su propia naturaleza. El propio Tocqueville hablaba que era más liberal que democrático. Tocqueville decía que la democracia va a ir comiéndose a la libertad, él decía, y por lo tanto, él le temía a eso, pero decía, es lo que se va a imponer, porque la democracia remite a las masas, finalmente, y va la libertad como fenómeno fundamentalmente individual, se va a ir limitando en nombre de la democracia. Eso decía él. Eso, bueno, eso yo creo que es muy debatible en muchos sentidos, pero era lo que planteaban los autores del siglo XIX y que se está recuperando ahora. Algunos autores, ¿no?, de estos llamados libertarios y todas estas cosas, están planteando elementos en esa dirección hoy día. Que es importante tener estas claridades conceptuales para uno entender cuando mucha de la gente hoy día habla, uno remitirlo a debates que ya han pasado. Porque al final los debates políticos, esto que estamos hablando hoy de democracia, de, de gobernabilidad, son los debates eternos de la humanidad. Estos debates tienen 3000 años, no tienen nada de nuevo ninguno. Lo que hay son elementos nuevos en el sentido de que son en matrices sociológicas, subjetivas, nuevas, donde se dan estos debates. Pero el debate como tal es el mismo hace 3000 años. El debate sobre la democracia, sobre la gobernabilidad, la mejor forma de gobierno, las mejores leyes, si gobierno de los hombres o gobierno de las leyes, etc. Entonces seguimos acá. Eh, Dicho lo anterior, eh, eh, mi conclusión que les comparto es que lo que amenaza hoy a la democracia y en consecuencia a la gobernabilidad, entendida la política como la estuvimos definiendo, ¿no?, como reglas del juego, como etcétera, lo que la democracia hoy no está donde suelen decir. Que para mí una de las cosas más criticables de la sociedad de hoy es las discusiones públicas. Las discusiones públicas, yo nunca las hago, eh, bueno, no sé si nunca, pero las discusiones públicas de hoy son extremadamente sesgadas, pero sesgadas en el mal sentido, no en el sentido de que no hay neutralidad, porque ya decíamos, no existe neutralidad en nada que tenga que ver con política. Sesgadas en el sentido de que están determinadas por estructuras mediáticas que responden a unos intereses económicos inmediatos, fundamentalmente financieros, y que impiden que se discutan las cosas en términos de la verdad, ¿no?, sino que en términos de cómo definir determinado tipo de discursos me beneficia en términos de la estructura económica a la que responde cierto medio.
Y eso está afectando mucho a la democracia. Es cada día más difícil encontrar un medio de comunicación masivo, sobre todo donde, caramba, por lo menos se diga la verdad. No, no que digan lo que uno quiere oír, ni que respalden mis ideas, eso me es irrelevante realmente, sino que por lo menos se diga la verdad y se discutan de fondo las cosas. Todo tiene que ser ligero, rápido, etc. Por tanto, no es ni el llamado populismo, términos cada vez peor usados en la discusión pública. Esta es otra, pero esto ya sería otra discusión, es uno de los temas que, que me dedico a estudiar, de mi especialidad, el análisis del populismo. Lo que se dice populismo hoy día no tiene que ver con populismo mayormente. Hoy se le dice populismo a todo lo que no le gusta a la gente. Bueno, si una persona es de derecha y no le gusta el discurso, qué sé yo, de Petro, el presidente de Colombia, bueno, eso es populismo. Entonces, si una persona está más a la izquierda y no le gusta lo que dice Trump, qué sé yo, bueno, eso es populismo. Entonces, populismo es lo que no te gusta, pero el populismo es un fenómeno propio, que hay que analizarlo y tiene unas condiciones en que surge y se da en cada sociedad según sus características. Por lo tanto, no es ni el populismo ni el autoritarismo tradicional. Esto es importante, esto es sumamente importante. Se lo digo a mis estudiantes, se lo digo incluso a personas con las que trabajo, ¿no? Actores políticos muy importantes de la región. Y yo les digo, mira, hoy día la amenaza a la democracia no es el autoritarismo tradicional, no son los famosos caudillos que cada vez están más desacreditados, cada vez tienen menos autoridad, legitimidad en el sentido weberiano del término, es decir, legitimidad como que sus ideas la gente las asuma como propias. No tienen. Es otra cosa lo que hoy día amenaza la democracia. Ojo, y lo digo claramente, la principal amenaza a la democracia hoy día, eso no es ni Venezuela, ni Nicaragua, ni nada de eso, porque esos regímenes no tienen ninguna credibilidad. La gente, si tú quieres perder unas elecciones hoy día en América Latina, lo primero que tienes que hacer es decir que tú defiendes ese tipo de modelos. Vas a perder, pero abrumadoramente, ¿no? Entonces, la amenaza principal a la democracia no está por ahí, no nos equivoquemos, pero pongamos el foco donde tiene que ser. Y vuelvo y digo, esto lo digo en ámbitos académicos y trabajando ya en nivel, ¿no? de asesoría política con actores políticos concretos. No es por ahí la amenaza a la democracia hoy día realmente. Está en otros lados, los vamos a ver. Los autores y críticos liberales contemporáneos se equivocaron desde un marco teórico que desconoce lo político. Recordarán, estuvimos definiendo qué es lo político hace un rato, que es muy importante, que desconoce lo político y oculta la naturaleza contingente de las instituciones liberales. Es decir, esto es muy importante. Las instituciones liberales que tenemos en nuestras sociedades son contingentes, porque, como se dice aquí en ese tercer punto, la democracia que tenemos ahora, la liberal, no es el resultado de una evolución moral de la humanidad, como dice Chantal, sino de prácticas políticas concretas. ¿Qué quiere decir esto? Que la democracia hay que defenderla día a día. La democracia no es que hemos llegado aquí porque la humanidad evolucionó y porque ya pasamos, ¿no? Del salvajismo del mito al logos. No, no tiene que ver con eso, son tonterías. La democracia se trabaja día a día. Está amenazada todo el tiempo, ya hemos dicho. Siempre está en crisis por su naturaleza, por cómo se constituye estructuralmente, ¿no? Importante, esta democracia liberal que tenemos, que yo reivindico que hay que defenderla, esa democracia es el resultado de acciones políticas concretas, de prácticas hegemónicas, como dice la propia Chantal Mouffe, a partir no de Gramsci, de prácticas hegemónicas. Y eso es así. Eso es otra cosa que ciertos discursos predominantes y autores, pésimos autores, en mi opinión, no digo nombre, ¿verdad? Porque no tampoco quiero personalizar, pero son autores malísimos, me parece a mí, que son muy famosos ahora, y que bueno, que plantean, ¿no? Como que el liberalismo, la humanidad llegó ahí porque eso es lo mejor que había. Eso no es verdad. El liberalismo fue una lucha política, lo que dio lugar al liberalismo, y para que se llegue hasta él, hoy día con sus defectos, sus virtudes, ¿no? Y demás. Para defender la democracia en el mundo de hoy, por lo tanto, no basta con la racionalidad. Esto es sumamente importante también. Defender la democracia y la gobernabilidad no basta con la racionalidad ni con lo que Robert Dahl, un autor que yo sigo muchísimo, que llamaba la discusión pública iluminada. Si bien es verdad lo que nos dice Robert Dahl, su libro de 1986, Democracy, ¿no? Un libro seminal,
que para que haya democracia tiene que haber esto de una discusión pública iluminada, basada en hechos, con ciudadanos informados. Sí, sí, perfecto. Pero hay una dimensión que se potencia en la sociedad de hoy de irracionalismo, por un lado, y por otro lado, de que, como la ciencia, la neurociencia más avanzada ha demostrado, no hay cosas como no hay tal cosa como una distinción tan nítida entre emociones y razones. Los seres humanos pensamos lo que sentimos. Por lo tanto, si vamos a defender la democracia hoy día y la gobernabilidad en la sociedad de hoy, tenemos que estar muy pendientes de cómo conectar con los marcos emocionales, lo que genera estimulación y lo que la gente hoy la mueve, porque de lo contrario nos vamos a quedar en un debate entre convencidos, ¿verdad? Entre intelectuales, académicos, mientras la gente está por ahí moviéndose en otros ámbitos y lo que realmente amenaza la democracia sí conecta con ellos hoy día, con la gente, sobre todo con muchas juventudes. Por tanto, ¿dónde están las principales amenazas a la democracia hoy? Bueno, las principales amenazas a la democracia hoy, una es la despolitización, que hoy día se promueve como un valor, esto es terrible, y esa despolitización tiene un sustrato de racionalidad economicista, como dice Wendy Brown, que es una autora de las más importantes para entender el tiempo presente, filósofa estadounidense de la Universidad de Stanford, la racionalidad economicista que va vaciando de contenido la política. Y hoy día, por ejemplo, aquí en mi país se está dando un debate, y en muchos países lo he visto este debate, sobre el Congreso, ¿no? Los congresos son significativamente la institución más rechazada por todos los países. Creo que allá en Perú, ¿verdad? Tienen algo parecido, de los datos que he podido ver, donde el Congreso es abrumadoramente rechazado por la gente. Eso se corresponde, si bien es verdad, hay congresistas que son pésimos en muchos de nuestros países, irresponsables, mentirosos, corruptos, no tienen convicciones ideológicas, ¿no? Van a donde les convenga y no importa si eso tiene que ver con las ideas que defendían o no, etcétera. Está ahí de todo eso. Pero hay un elemento que subyace a la sociedad de hoy y es que somos sociedades marcadas por la antipolítica, el rechazo a la política. Y, y uno de los elementos que explica el rechazo a la política tiene que ver con la economización de la vida de hoy, donde la facticidad económica, como dice Villacaña, se ha convertido en el único ámbito que dice verdad a la gente, que la gente considera que es real. Es decir, allí donde están los datos económicos, donde se habla de, ¿verdad? De ese tipo de elementos, es donde único la gente cree que ahí hay verdad. Todo lo otro es ideología, eso es cháchara, esos son políticos mintiendo, etcétera. Y los congresos son muy rechazados, por tanto, porque es en los congresos donde se manifiesta la política fundamentalmente, más que en el ejecutivo. Por eso, eh, desde desde el republicanismo clásico hasta los Founding Fathers de Estados Unidos, fíjense que el primer poder es el Congreso de los países, porque el Congreso es el más, donde más se desarrolla política, es donde están los debates, es donde se manifiestan los intereses, las visiones, los valores en contradicción dentro de una sociedad. Entonces, en la sociedad de hoy despolitizada, el Congreso como manifestación de la política en su sentido lato, bueno, pues muy rechazado, porque la gente no quiere política en la sociedad de hoy. Eso es muy importante tenerlo en cuenta más allá. Ya decía de que sí, los congresistas hoy día no son muy buenos, pero también al final salen de la sociedad. Los congresistas, ¿verdad? Peruanos no bajaron de la luna, salieron de la sociedad peruana. Los de aquí también de aquí. Y por ejemplo, lo que les decía es que hoy día hay un debate en mi país en relación así de disminuir el número de miembros del Congreso. Hay todo un debate sobre eso. Pero como siempre en estas sociedades, debates mal planteados, debates que lo que llevan es a confundir a la gente en lugar de dar claridad y a una especie de mediocridad intelectual. Entonces el debate hoy día aquí es si es caro o barato reducir el Congreso. Imagínense la economización de todo, que ya decía. Un debate sobre un Congreso no tiene que ver con que sea caro o barato. Primero porque es una tontería. El costo de un Congreso, cuando uno ve los presupuestos nacionales, es mínimo. Es mínimo. Cuando en la mayor parte de los países del mundo, si no es que en todos, lo que mayormente genera erogación de gastos en los presupuestos nacionales es el tema de la salud, tema de educación, tema de seguridad. Y luego el pago de deuda, intereses y eso.
comparado con esos cuatro rubros, el costo de un congreso es ridículo en cualquier país. Por lo tanto, es una tontería, es una cháchara esta discusión, ¿no? De que, bueno, vamos a reducirlo para ahorrar. Van a ahorrar tonterías, tonterías lo que se va a ahorrar. Y que en todo caso, en una sociedad con problemas, ¿no? De buena institucionalidad, de buenos mecanismos y de buenos políticos, ese ahorro se va a poder ir a corrupción, se puede ir a cualquier otra cosa que tampoco genere buenos réditos. El asunto es del debate de un congreso que sí es representativo, sí es democrático, que sí se hacen buenas leyes. No es si es barato, claro, es si funciona bien en el sentido democrático, político y de gobernabilidad de buena sociedad. La libertad entendida únicamente como competir en el mercado tiene que ver con esta despolitización, que es uno de los elementos que ya digo amenaza hoy día la democracia, ¿no? Desde mi punto de vista, y de otros autores. Tampoco no estoy inventando nada de esto realmente. Estos son elaboraciones que hago a partir de otros autores, de investigar, etcétera, ¿no? De mi trabajo. Y el paradigma comunicativo que imponen las redes sociales, que es todo un desafío. Para mí las redes sociales hacen más daño que bien a la democracia. Si bien esto no es que, bueno, pues hay que cerrarlas, no, no, las redes sociales, eso ya está ahí y hay que potenciarlas, pero hay que regularlas, porque las redes sociales sí que ponen muy en cuestión, le generan una presión a veces que supera la escala de las democracias. Porque en las redes sociales la verdad se sustituye por los efectos de verdad. Donald Trump es el gran maestro de eso desde el 2016 en la campaña de Estados Unidos con Cambridge Analytica, ¿no? Donde descubrieron que estudiando los comportamientos de ciudadanos específicos en Facebook, podían determinar qué tipo de contenido y de anuncios les podían enviar donde mintiendo sobre la otra candidata, esa gente votara en contra de ella, aunque la apoyaran. Una cosa de ingeniería del comportamiento muy sofisticada, que ahora con la inteligencia artificial eso se puede hacer el triple o el, qué sé yo, el 10 veces más con eso. Eso es muy peligroso. Todo lo que circula en ese sentido por ahí, campañas electorales que yo he estado involucrado, que se han definido por contenidos que se envían por WhatsApp, que son falsos. Y eso ha definido comportamientos electorales. Esto es muy peligroso. Los nichos de confirmación ideológica. Hay un libro que del 2020 que es el New York Times lo colocó como uno de los mejores libros de los últimos 20 años, uno de los 10 mejores libros de los últimos 20 años, que se titula El capitalismo de la vigilancia. Ese libro de la profesora Shoshana Zuboff, socióloga de Harvard, explica cómo funciona el mecanismo de las redes sociales en términos de cómo no configuran unos nuevos tipos de comportamientos y un nuevo tipo de relación ciudadanos-instituciones, ciudadanos-empresas, etc. Y ahí se habla de ese asunto de los nichos de confirmación ideológica. Las redes sociales nos ubican en nichos según lo que nos gusta, nos disgusta, lo que le damos like, lo que compartimos. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos vamos ubicando en espacios de gente que ya piensa más o menos similar a uno y nosotros creemos que lo que estamos viendo ahí de gente que piensa como uno es la realidad. Y por eso hoy día la gente tiene cada vez más problemas de comunicarse y las democracias son más polarizadas, están más desorganizadas, ¿no? Y endiabladas, yo les llamo, porque es que la gente no se puede entender. Hay gente que si tú no le dices lo que quieren oír, no te creen, porque están viendo todo el tiempo con el teléfono, el celular, lo que ya el algoritmo les presenta, porque eso es lo que les gusta. Esto es sumamente peligroso, porque la democracia requiere, volvamos hacia atrás, un acuerdo mínimo, por lo menos en términos de las reglas del juego. ¿Por qué una sociedad como la estadounidense hoy día está tan en crisis? Porque ni en las reglas del juego se pueden poner de acuerdo. Donald Trump y Kamala Harris ni siquiera pueden ponerse de acuerdo en cómo van a hacer un debate. A duras penas fueron a un debate los otros días. Ya no van a ir a ningún otro, han dicho. Cuando la norma era que en Estados Unidos hacían como 4 debates. Los presidentes, esta gente no puede ponerse de acuerdo ni en debatir. Imagínense, en la democracia más antigua, la democracia liberal más antigua de la modernidad, que es la estadounidense, desde 1787, que es cuando se funda, ¿no? La constitución estadounidense, el Will the People y todo esto. Es muy peligroso. Entonces, esta cuestión de las redes sociales, desde el punto de vista de qué amenaza la democracia y la gobernabilidad hoy día. Así llegamos a unas conclusiones, ¿no? Que quiero traerles.
en relación a lo que he venido comentándoles. Una es el asunto de las alternativas que hoy más amenazan la democracia. No vienen de mesías revolucionarios, y ya se podrán imaginar qué tipo de mesías revolucionarios hemos tenido en nuestros países latinoamericanos en los últimos 20, 30 años, ni con marchas fascistas al estilo del fascismo italiano nazi del siglo XX. No, las amenazas antidemocráticas hoy día ganan elecciones, lucen cool, tienen buen TikTok, tienen buenos manejadores de redes sociales y se hacen virales, ¿verdad? Podríamos pensar en varios elementos de ese tipo en la sociedad de hoy. No tienen que ver con la amenaza tradicional a la democracia en su sentido coercitivo. En la política contemporánea no es importante decir la verdad, la clave es convencer validando prejuicios y sesgos. Esto es otro elemento sumamente importante hoy día cuando lo vemos desde la perspectiva de la democracia y la gobernabilidad en nuestros países. ¿Por qué las sociedades de hoy día son tan difíciles construir mecanismos de gobernabilidad? Llega un presidente a un país, gana las elecciones y perfectamente, 3 meses después que asume, está totalmente bloqueado el Congreso, está totalmente bloqueado su relación con los medios, está totalmente bloqueado su relación con los otros sectores políticos. Eso pasa perfectamente hoy día en las sociedades. ¿Y qué hacen los actores políticos ante escenarios así? No como que se blindan, y esto tiene que ver mucho el paradigma de las redes sociales, en sus propias convicciones, en sus nichos de confirmación, en sus ecosistemas mediáticos. Esto es otra cosa que estudio mucho, que tiene que ver con las conversaciones digitales, las conversaciones políticas digitales. Cuando uno estudia las conversaciones políticas digitales con las herramientas de IA que hay hoy día para eso, uno ve que cada vez entre sectores separados, tú dices, pero esta gente vive en el mismo país, porque es que tienen una interpretación abrumadora y radicalmente distinta sobre un mismo tema. Cada vez hay menos traslación ideológica en la sociedad, porque las convicciones son más fortalecidas hoy día de la gente a través de este tipo de mecanismos. Eso es malo para la democracia. Eso es muy malo para la gobernabilidad, por tanto, lo que acabo de decir. Eso tiende a generar un tipo de polarización. La polarización es normal, pero un tipo de polarización a nivel de lo político, recordarán cuando hablamos de eso, donde es yo soy o nosotros somos los auténticos patriotas, etcétera. Ustedes son los antipatriotas. Ustedes son los enemigos. Es decir, la lucha política, como la que vemos hoy día en Estados Unidos, que es un gran paradigma de esto, entre enemigos irreconciliables. Una cosa es la lucha política entre adversarios y otra entre enemigos. Al enemigo se lo pone fuera de la comunidad política legítima. No se le considera legitimidad, no se le otorga legitimidad. Y por lo tanto, contra él se puede hacer de todo. En última instancia, matarlo. Y eso se está viendo mucho en la sociedad de hoy. Ya no es una lucha entre demócratas y republicanos, entre izquierda y derecha, en el sentido contingente tradicional, no, es una lucha entre los verdaderos patriotas y los antipatriotas. Es una lucha entre, ¿no?, la libertad y el comunismo, ¿no? Como dice Milei, con la grandilocuencia y ¿no?, y la excesividad demencial que lo caracteriza, ¿no? Tú dices, ¿esto qué es? Sí, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en las sociedades de hoy, ¿no? Y asimismo sectores más a la izquierda, ¿no? Como unos discursos así grandilocuentes, trambóticos, que uno dice, cuidado con lo que está pasando hoy día. El tercer punto, en las conclusiones, los políticos y partidos que politizan el miedo en estos tiempos de incertidumbre suelen ser muy exitosos electoralmente. Hoy día, la politización del miedo es uno de los mecanismos más efectivos para hacer política. Hoy día, y eso es verificado, pero abrumadoramente. Los partidos políticos que logran detectar qué es lo que le está generando miedo a la gente en unas sociedades como estas, de incertidumbre, donde uno no sabe cómo va a ser las cosas dentro de 2 años. La pandemia fortaleció esa incertidumbre, ¿verdad? Donde un mundo del trabajo que no le garantiza estabilidad ni duración a la gente, por los cambios que está generando la inteligencia artificial, la desregulación tecnofinanciera y todo esto, hay mucha incertidumbre en los ciudadanos. Por eso dice Byung-Chul Han acertadamente, es un autor que no me gusta tanto, pero acertadamente él dice, esta es la sociedad
donde la enfermedad característica de este tiempo es la depresión, porque es que la gente está sobreabrumada, porque no sabe nada ni ve lo que pueda pasar. No tiene certidumbres, por tanto. La política de hoy, cuarto punto, no requiere discursos con anclajes históricos, que eran los discursos ideológicos del siglo XX en el contexto de la lucha política entre izquierda y derecha tradicional. Ya no hay que tener eso, sino mensajes segmentados que generen conversación orgánica entre los nichos, que configuren a su vez las redes sociales. La despolitización y economización de todo han generado un sentido común de época que valora poco la democracia. Y con esto termino con este punto porque es el que nos da, me parece a mí, los elementos para como resumir, redondear lo que he tratado de ir explicando. Y es que hoy día, peligrosamente, las sociedades valoran no muy bien a la democracia. Eh, en el último Latino Barómetro, la encuesta que se hace, ¿no?, a nivel regional con una metodología muy seria, se detecta que el apoyo a la democracia ha ido sistemáticamente disminuyendo en los países de América Latina. Y hoy día mucha gente está dispuesta a renunciar a la democracia si le dan resultados. Hay un país en América Latina hoy día que es el laboratorio en vivo y en directo de eso, que es El Salvador, por ejemplo. Es un país donde los ciudadanos, hastiados por un problema de seguridad que nunca se resolvía y una democracia que no les cumplió, que no les dio garantía, no les dio certidumbre, han optado por una alternativa política y les ha planteado suspensión de la democracia para obtener resultados en el campo de la seguridad específicamente en este país. Y es un paradigma de... Yo escribí en un momento dado que ese ejemplo que acabo de mencionar es un paradigma de... Hay que verlo con mucho cuidado. Nos guste o no, hay que verlo con mucho cuidado porque para mí cristaliza, materializa en él una serie de elementos de la sociedad de hoy que terminan finalmente en que la democracia deja de ser valorada en nuestros países latinoamericanos porque los jóvenes latinoamericanos que no vivieron las dictaduras que tuvimos en nuestra parte del mundo, en esta parte del mundo, lo que han vivido son en democracias deficientes que no le han resuelto ningún problema, ni le han dado certidumbre de nada, sobre todo jóvenes de clases populares y jóvenes directamente que viven en la pobreza. Para un joven de la pobreza de El Salvador, de Argentina, de Perú, ¿qué le ha dado a la democracia? Y por lo tanto, ¿para qué él tiene que defender eso? Si llega una alternativa política que conecte con él y que le diga que efectivamente eso de la democracia, eso no ha hecho gran cosa. Yo te prometo resultados, yo te prometo libertad, como ahora se define eso, ¿no? En este tiempo de profundización del individualismo, bueno, pues van hacia ese tipo de alternativa. Por eso hablaba que cuando miramos desde el punto de vista de la democracia y la gobernabilidad, la amenaza no está en los típicos autoritarismos que tanto se habla, ¿no? Hablan de Venezuela todos los días, porque Venezuela se convirtió en un ariete de política interna en cada país, ¿no? Si viene una alternativa política que a un grupo no le gusta, vamos a hacer Venezuela, si ganan fulano. Si son todos los países que yo he trabajado, veo eso. Y, ¿no? Aparte de que es triste, porque es la manipulación de la tragedia de un país, es terrible en el sentido de que no se está viendo por dónde viene la amenaza. La amenaza no viene por ahí. Dijimos hace un rato, la amenaza viene aquí, en este último punto, en la despolitización y en la poca valorización de la democracia en la sociedad de hoy, sobre todo en sectores jóvenes que no conocen lo que fue una dictadura. Por lo tanto, en su subjetividad, en su escala de valores, ellos no tienen claro qué es eso de defender la democracia, porque no lo vivieron, no vivieron las represiones, no vivieron los tiempos no democráticos que conoció nuestro continente, por lo tanto no les queda claro eso. Lo que han visto es un proceso político y una sociedad donde en el marco de una democracia formal vacía, que no se traduce en sus vidas cotidianas, ellos dicen, pero ¿qué es la democracia para mí? No lo veo. Por lo tanto, como yo decía hace un poco en un evento académico aquí en mi país, que estábamos hablando, reaccionando un grupo de académicos
intelectuales reaccionábamos sobre una encuesta de cultura democrática que se hizo aquí. Yo, en mis palabras, decía que eh, en la medida de que el crecimiento económico que ha habido, por lo menos aquí en mi país, y el desarrollo institucional que en cierta medida también ha habido, mientras eso no tenga una traducción en la vida cotidiana de la gente, la democracia va a seguir siendo cada vez menos valorada en esta sociedad, aún con haya o no crecimiento económico. Porque si la democracia no se traduce en la cotidianidad de la gente, no se convierte en un sentido común sólido, como decía Chantal Mouffe, la democracia no va a ser bien valorada ni bien defendida. Es en el tipo de sociedad, como acabamos de describir, que tenemos hoy día en el siglo XXI. Bueno, entonces con eso concluyo. Tengo entendido, ¿verdad?, que ahora habría un espacio de intervenciones. Eh, entonces, bueno, no sé si pasamos a ese momento. Efectivamente, muchísimas gracias. Importantísima su ponencia, interesantísima también. Creo que hemos tomado nota no solamente de autores imprescindibles, sino también de razonamientos claros que nos llevan a alimentar el debate, ¿no? En nuestras propias sociedades gracias a sus criterios y a su pensamiento. Gracias, profesor. Vamos a pasar algunas preguntas, efectivamente. Son varias preguntas. A ver, vamos por la primera. Felicitaciones, estimado profesor. Por favor, quisiera preguntarle cómo podemos superar la polarización que se está produciendo en nuestros países, bueno, sobre todo en el Perú. Sí, bueno, la polarización, ahí hay varios temas varios puntos que digo rápidamente. Hay diferentes niveles de polarización en nuestra sociedad, ¿no? Hay una polarización que está inscrita en en la matriz socioeconómica de las sociedades latinoamericanas, que somos el continente más desigual del mundo. Ahí ya hay una polarización, ¿no? En un continente, yo estuve involucrado en el último estudio que hizo la Oxfam sobre la región, y en ese estudio se señala, se da cuenta de que hoy día la distancia en América Latina entre el porcentaje de población más rica y la más pobre se ha ampliado como 15 veces en relación a 10 años atrás, o viejo 15, si no me acuerdo bien de memoria el dato. Entonces, eso es alarmante. Entonces, hay una polarización ahí. Somos un continente profundamente desigual. Luego hay otra polarización que está vinculada a esta, que es que el continente latinoamericano, por la trayectoria histórica que han tenido nuestros países, tiene unas desigualdades de tipo étnica, de tipo raciales, de tipo culturales, que todavía no han sido sanadas en los procesos de democratización en nuestros países, ¿no? Sistemáticamente, en cada país de América Latina, las poblaciones indígenas y negras son las más pobres. Sistemáticamente. Entonces ahí hay una polarización también, un nivel de polarización, quiero decir. Ahora, la polarización política, ideológica y de todo tipo que vemos ahora es propiciada, como mencionaba, por el tipo el paradigma de comunicación que hay hoy. Hoy el ciudadano medio interviene directamente en la discusión pública a través de un teléfono. Entonces eso hace que la mediación que había antes entre instituciones y ciudadanos se convierta más turbia, ¿no?, en la sociedad de hoy. Entonces yo creo que superar la polarización, los medios de comunicación se van a jugar un rol. Hay que distinguir entre verdad y mentira. No podemos dejar que se naturalice la mentira, que se naturalice mentir, es decir, cualquier cosa. Creo que un vínculo entre medios de comunicación y sistema político mucho mejor, más virtuoso, puede ayudar a disminuir esa polarización en términos de sectores políticos y sociales que entienden que el otro es un enemigo y nadie es enemigo de nadie, que tenemos ideas diferentes y hay un mecanismo democrático, ¿verdad?, para determinar cuál tipo de idea en determinado tiempo gobiernan o no la sociedad. Gracias, profesor. Vamos con la siguiente pregunta. Se dice que la democracia está en crisis, pero como hemos visto,
La democracia es un concepto, una forma de hacer las cosas, mientras que quienes operan la democracia, la aterrizan en política, son quienes son elegidos, son los llamados mecanismos de representación. A partir de esta premisa, ¿qué es lo que está en crisis verdaderamente? ¿La democracia o los mecanismos de representación? Sí, muy buena pregunta. Está en crisis la democracia y de ahí los mecanismos de representación, digamos. La democracia está en crisis porque siempre lo está. Fíjense que la democracia, cuando en Grecia, como ya decía, no era, fue un periodo corto que hubo democracia en Grecia. Finalmente se terminó instituyendo, imponiendo la aristocracia macedonia. Antes de eso se había impuesto la tiranía y la democracia muy poco tiempo. Luego, en la modernidad europea y que llega luego a nuestros países en los últimos 200 años, la democracia es un fenómeno reciente que se ha ido construyendo. Fíjense que hace, no sé, 80 años, 100, en la mayoría de nuestros países la mujer no podía votar, no podía votar. Indígenas no podían votar. Personas en Estados Unidos, todavía, hasta el caso de Roe versus Wade en 1954, en Luisiana, las personas negras no votaban. En Luisiana, Estados Unidos. Entonces, la democracia es una construcción, ¿no? Con el tiempo. Tenemos que ver qué es lo que en este tiempo específico que vivimos nosotros amenaza a la democracia para desarrollar los mecanismos institucionales más adecuados que puedan defender, porque siempre va a estar en crisis la democracia. Eso no es nada nuevo. Como ya decían, el hecho de que esté en cuestión la democracia no es nuevo. Hay que ver qué es lo que hoy la pone en cuestión. Y, en mi humilde opinión, como señalaba, hoy día lo que la pone en cuestión fundamentalmente es la despolitización, por un lado, y el asunto de redes sociales y toda esta discusión pública basada en mentiras, basada en espectacularidad, en chismes sin sentido, etcétera. Muchas gracias. Vamos con dos últimas preguntas. Bueno, son varias, pero por cuestiones de tiempo vamos a elegir dos. Se ha hablado mucho de la utilidad o no de la Carta Democrática Interamericana como instrumento jurídico de la OEA para atender situaciones en crisis democrática en América Latina. Respecto de este tema, ¿cuál es su opinión? Bueno, instituciones como la OEA tienen un problema, que es que el que tiene la ONU hoy día, en el caso de, por ejemplo, de Gaza, ya en el Medio Oriente, y la OEA, por ejemplo, cuando en relación a cuando hay suspensiones democráticas, bien sea en Nicaragua, Venezuela o El Salvador. El problema con los instrumentos internacionales es que no tienen la capacidad de legitimidad interna dentro de los países. Porque en última instancia, por ejemplo, en un país, si hay una suspensión democrática eh, a través de un presidente o un partido político, se sustentan en el poder coercitivo para sostener esa suspensión democrática. Y por el otro lado, cuando a un presidente o un partido político que está rompiendo con la democracia del poder se le detiene, es a través de la capacidad coercitiva que tienen los instrumentos internos dentro del país. Eso no lo hay a nivel internacional. La OEA podrá decir de todo, cosas muy maravillosas, la ONU también, unas declaraciones muy lindas, pero la ONU no tiene mecanismos coercitivos que esto para de fuerza en última instancia para detener, por ejemplo, lo que está pasando en Gaza, para detener la OEA, lo que ocurre en cualquiera de nuestros países en un escenario de suspensión democrática. Hay ese problema con este tipo de mecanismos que en última instancia no tienen la capacidad de aplicabilidad, de efectividad. Al final, en política, lo que te da la capacidad de efectividad es la legitimidad lo que se llama Max Weber, el monopolio de la fuerza, que sea legítimo, ¿no? El monopolio de la fuerza legítimo, que siempre se lo abrogan los estados. Fíjense que no es coincidencia, que no es, quiero decir, una casualidad de que el monopolio de la fuerza de la violencia legítima siempre es de los estados. Eso no puede ser de nadie más. Porque ¿por qué el Estado se abroga eso en última instancia? Que eso pasó en la modernidad. El Estado le cedió la economía a la sociedad civil, le cedió la opinión pública a los medios, le cedió un montón de cosas a la sociedad civil a su vez. El Estado ha ido cediendo a lo largo de la historia, pero la fuerza legítima no la suelta.
porque la fuerza legítima es lo que en última instancia permite que se puedan cumplir las normas, ¿no? Esa capacidad de, en última instancia, obligarte a cumplir las normas. Eso no lo hay a nivel internacional. A nivel internacional se impone la fuerza de los actores y las coyunturas. Si un actor viola la democracia en su país, en Ecuador vimos un asalto a una embajada los otros días, en abril creo que fue, el asalto, pero así literal, no pasó nada, porque es un actor político que a nivel interno y externo tiene ciertos apoyos y eso se quedó ahí. Hubo declaraciones, todo el mundo dijo que qué mal, pero se quedó ahí. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Con la OEA. Y la Carta Gracias. Democrática de la OEA. Así es. Bueno, me dicen que tenemos todavía unos minutitos hasta las 10, así que podemos todavía también compartir algunas otras preguntas que están en el Padlet. A ver, la siguiente pregunta menciona, ¿cree usted que el modelo de democracia promovido por Estados Unidos en la región se ha visto afectada por la situación de su política interna en la última década? Bueno, es una buena pregunta, todo un tema. El, bueno, el modelo de democracia que Estados Unidos ha promovido en la región, eh, ahí hay varios niveles de análisis, yo diría. Primero, y esto lo digo, no, lo digo descriptivamente, no estoy haciendo una valoración, pero Estados Unidos es un imperio, como lo fue Roma, como lo fueron otras, y los imperios no son ni buenos ni malos, tienen intereses, ¿no? Que esto también es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y se lo digo a incluso amigos de la izquierda, antiimperialista y todo eso en diferentes países. Digo, bueno, sí, pero es que Estados Unidos tiene unos intereses, y así son esas fuerzas imperiales a lo largo de la historia, eso no es nada. O sea, yo no sé si tenga sentido dedicar tanto tiempo a lamentarse, que wow, qué malos, ni buenos ni malos, tienen interés. Entonces, ¿qué pasa? Que Estados Unidos ha promovido un tipo de democracia para América Latina que es de conformidad con sus intereses en una región que desde 1827, ¿no? O un poco más adelante, la doctrina Monroe, ellos ven como una esfera de influencia. Y ellos han promovido desde procesos de verdad, de democratización, vamos a decir, hasta procesos de no democratización. Estados Unidos ha apoyado todas las dictaduras que había en América Latina en los años 60 y 70. Las apoyó, dictaduras cruentas, ¿no? Pinochet, Videla, la de Uruguay, Stroessner en Paraguay, aquí en mi país Trujillo, luego lo dejaron de apoyar y tal, y demás. Eso por un lado, de una perspectiva histórica y la lucha de poder geopolítico. Y por otro lado, Estados Unidos, ellos tienen una democracia que ha sido muy eficaz, que es una democracia liberal, donde ellos partieron desde un principio. Había dos elementos en la definición institucional de democracia que construyeron los estadounidenses, que están muy presentes en los Federalist Papers, ¿no? Estas reflexiones que escribían Madison, Jefferson, toda esa gente, cuando estaban en los debates de construir su constitución, sus instituciones. Y por un lado es la clara distinción que se hizo en Estados Unidos desde un principio entre sociedad civil y Estado, y política y Estado. En Francia eso no estuvo claro, y en lo que lo definieron pasaron como 70 años, ¿no? Matándose. En Estados Unidos lo definieron eso muy claro, we the people, ¿no? Nosotros el pueblo y el Estado. Ellos fueron muy lockeanos, ¿no? La de John Locke, la sociedad civil, la teoría, ¿no? De lockeana del contrato y la sociedad civil, el contractualismo y la sociedad civil. Y era esto de un Estado que garantice libertades a la sociedad. Y por otro lado, tenía un sustrato basado en la propiedad privada, ¿no? De esta idea de sociedad civil que ellos tenían. La sociedad civil entronca en la propiedad privada. Somos sociedad civil porque somos del ámbito de la propiedad privada. El Estado es de la propiedad pública. Y el Estado defiende, el Estado se fortalece, pero para que defienda esta propiedad, este ámbito de propiedad pública. Eso fue como elementos claves. Y luego, pues la cosa no para ahí. La otra clave fue que en Estados Unidos, como en la mayoría de las sociedades desarrolladas hoy día, como explica el profesor Paul Linder, en un libro que se llama Growing Public, estos países, Estados Unidos, Francia, Alemania, ninguno
se desarrolló hasta tanto el Estado no captó por lo menos un 20% de la renta nacional a través de impuestos. Es decir, son sociedades que fueron construyendo capacidades de bienestar para la ciudadanía. Es decir, pasar de la libertad negativa, la libertad de que el Estado defienda mi propiedad privada, hasta la libertad positiva, que el Estado me garantice cómo yo pueda gozar de tal propiedad. Y eso es clave porque, visto hacia América Latina, en América Latina no hemos tenido eso. En América Latina nunca hemos tenido estados con esas capacidades. Al contrario, ahora está circulando un discurso que prácticamente desaparece el Estado. Imagínense, la región más desigual del mundo se plantea que desaparezca el Estado. Una locura, ¿no? Pero eso está hoy día diciéndose. Entonces, yo creo que esos tres elementos, cuando pensamos en el modelo de democracia estadounidense y qué cosas desde América Latina podemos aprender de ahí, que son muchas. Perfecto, muchas gracias. Em, a ver, vamos con una siguiente. Podemos concluir entonces que debemos evolucionar nuestros sistemas de gobierno a democracias que no solo aseguren la participación política y el equilibrio de poderes, sino también garanticen el bienestar de la población, educación, salud, trabajo, seguridad. Sí, la clave para, sobre todo para nosotros en América Latina, contrario a la convicción que se ha formado, nunca hemos tenido estados fuertes. Es el Estado. Cuando uno piensa en el Estado, ¿no? Fuera de las discusiones hoy día que se suelen dar, que se dice cualquier cosa, pero el Estado es acción colectiva concentrada. Ese es el Estado, ¿verdad? En América Latina hemos sido incapaces de desarrollar mecanismos de acción colectiva concentrada eficaces. No hemos sido capaces de desarrollar aquello en 200 años que hemos tenido y de ahí, perdón, en buena medida, los niveles de subdesarrollo, que es una palabra que ya no se usa mucho, pero para que lo entendamos, que tengamos en nuestros países. No hay un solo país de América Latina que pueda decirse con niveles de vida desarrollados. Uruguay es el único que está más o menos por ahí, según indicadores sociales, el Gini y demás. Es Uruguay el único. Chile en algunas cosas, pero sobre todo Uruguay. Eh, y en Uruguay hay un estado social muy sólido, diferente a lo que hemos tenido en la mayoría de nuestros países latinoamericanos. Y es que en América Latina, que siempre llevamos atrás a los debates, se entiende que esto es una cuestión de derecha y de izquierda, un estado fuerte. Imagínense una locura, una locura. Que esto es una cuestión de la lucha entre izquierda y derecha. La izquierda aquí es un estado grande y de derecha un estado pequeño. Es una locura, ¿no? Es un debate que ya era viejo en el siglo XIX. El Estado es una cosa, no tiene que ver si va a haber un gobierno de izquierda o de derecha, el Estado es otro ámbito. Y un Estado fuerte que pueda coordinar las estructuras sociales de manera eficaz según las características de cada país, eso es fundamental. Y que después de ahí tenemos todas las luchas que queramos, de izquierda, de derecha, centro, todas las que queramos. Muchas gracias, profesor. Bueno, hemos llegado ya a la etapa final de esta primera sesión. Hemos podido conjugar las preguntas con una excelente presentación. Ha distinguido mucho este último bloque de la sexta edición del curso de Derecho Internacional Contemporáneo. Renovamos nuestro agradecimiento a su persona por esta deferencia